Buenas tardes, estimada profesora, y muchas gracias por darme la oportunidad de presentar. El día de hoy voy a explicar mi proyecto final, el cual desarrollé en conjunto con el Grupo 2 y que consta de un proyecto experimental para el aislamiento de microorganismos degradadores de contaminantes. La justificación de nuestro proyecto se basa en que naturalmente los microorganismos tienen la capacidad de degradar materia orgánica y aprovecharla como energía. Sin embargo, ciertas bacterias y hongos pueden degradar contaminantes. En este caso, los analizados son este conjunto de alcanos que representan la gasolina, que es un hidrocarburo altamente recalcitrante, como pesticidas, en este caso un pesticida piretroide llamado cipermectrina. En algunos casos estos microorganismos pueden usarlos como fuente de carbono y energía. Sin embargo, no todos ellos pueden hacerlo, debido a que dependiendo de las condiciones ambientales esto puede representar una carga metabólica muy grande y si es que no representa una ventaja competitiva, estos microorganismos pueden perder pues la competencia por la supervivencia frente a otros que tengan más acceso a los recursos o en cualquier caso soltarlos y dejar de tener pues estas capacidades si es que se encuentran en algún elemento móvil. Es por eso que nuestra propuesta de investigación es que organismos tanto fúngicos como microbiológicos tienen la capacidad de degradar cipermectrina y gasolina, enfocándonos específicamente en los suelos de Lima. Esto debido a que ellos históricamente han sido sometidos a múltiples concentraciones de contaminantes, por ejemplo, en el caso del derrame de petróleo por parte de Repsol a inicios del año 2022, o constantemente en la agricultura intensiva e industrial. Entonces, para ello, nosotros hemos recolectado de diversas procedencias distintas muestras de tierra, las cuales posteriormente vamos a someter a una presión selectiva y extraer a los organismos que sean tanto resistentes como degradadores de estos componentes. Ahora, es por eso que nuestra pregunta de investigación es, ¿existen microorganismos presentes en los suelos de Lima capaces de crecer bajo esta presión selectiva, expuestos a cipermectrina o a gasolina que presenten un potencial biotecnológico para aplicaciones en bioremediación? Bueno, la hipótesis previamente mencionado es que efectivamente deben haber microorganismos que sean capaces de degradar tanto la gasolina como la cipermectrina y aprovecharlos como única fuente de carbono. Es por eso que vamos a mantenerlos en cultivo en un medio mínimo de sales suplementado con estos agentes tóxicos. A su vez, lo esperable es que también veamos cierta respuesta inhibitoria de estas bacterias al momento de enfrentarse a mayores concentraciones de estos agentes xenobióticos. Ahora empecemos con el diseño experimental. Las muestras fueron recolectadas de 5 lugares, al ser 5 grupos. Dos de estos fueron recolectados del mismo lugar, que en este caso es tierra del piso 7 de Lutec, y los otros, por ejemplo, fueron obtenidos 250 gramos de la tierra del MAC y otros dos obtenidos de suelo urbano de tanto Barranco Lima como de Surco. Y un grupo en específico lo obtuvo de compost casero que ellos habían producido. Debido a esto, se encontraban dentro de las muestras diversos materiales extraños, entre ellos cáscaras de huevos, de residuos superficiales, etcétera, que posteriormente fueron filtrados mecánicamente, y posteriormente se realizó la resuspensión de los microorganismos obtenidos, pues en estas muestras de suelo, tanto con buffer fosfato como agua peptonada, posteriormente siendo centrifugado. Ahora, aquí viene la primera implicancia de nuestro proyecto, que es el tiempo en el que se va a realizar el preenriquecimiento. Este se definió como 2 semanas. Esto porque tenemos que darle tiempo a las bacterias de consumir las fuentes de carbono que ya se encuentran dentro de tanto el agua peptonada, que pues es rica en péptidos, como en los que se puedan encontrar dentro de las muestras de tierra. Una vez realizado pues esta resuspensión, se procedió a cultivo selectivo con el medio mínimo de sales mencionado anteriormente, en cultivo líquido suplementado con diversas concentraciones de pesticida y gasolina, y posteriormente todos siendo cultivados a una misma temperatura ambiental y a 150 RPM aproximadamente. Ahora es importante mencionar que esta medición de RPM no fue exacta debido a que el equipo que usamos era viejo, y por eso ajustamos un poco al ojo este parámetro, lo cual puede representar cierta incertidumbre respecto al nivel de oxigenación de cada uno de los grupos. Ahora también nosotros realizamos junto a la concentración inicial de bacterias un cultivo enriquecido tanto en agar papa dextrosa como en agar nutritivo y posteriormente realizamos un estriado. Esto fue opcional, así que no fue completamente registrado, pero al ver pues los resultados que se obtuvieron, pues se encontró una gran diversidad de bacterias. Es como un banco inicial que tuvimos. Recordemos que el patrón que vamos a estar siguiendo en esta investigación es que se van al momento de realizar cultivos enriquecidos, cultivar tanto en agar papa dextrosa como en agar nutritivo y se van a cultivar a diferentes parámetros en una incubadora.
En el caso de Agarpapa dextrosa, van a ser por 5 días a 28 grados centígrados, debido a que estamos esperando formación de estructuras fúngicas, las cuales son ecológicamente más complicadas y más complejas, por lo que se espera que requieran de un mayor tiempo para alcanzar su población máxima. Y en el caso de bacterias, a 35 grados centígrados por 24 horas, debido a que pues al tener una estructura proliferativa más simple, pues lleguen a su fase estacionaria de crecimiento poblacional bastante más rápido. Ahora, como mencionaba, se puede ver una gran diversidad de estructuras fúngicas y de cepas de pues, hongos en el estriado de, pues, de este primer cultivo. Ahora también analizamos la temperatura ambiental en el que se cultivaron pues estos medios de cultivo líquido, el cual era bastante variable, que podía llegar hasta de 19 a 26 grados aproximadamente. Es decir, que las bacterias que recolectemos no solamente van a tener una gran capacidad de adaptación hacia agentes xenobióticos tóxicos, como pueden ser la gasolina o el pesticida, sino que también van a tener cierta resiliencia respecto a la temperatura. Esto puede ser explicable debido a que, como suele suceder naturalmente en la tierra en la que se ha recolectado, probablemente igual se enfrentaban a estas temperaturas difíciles, que solían variar de el periodo diurno a nocturno. Ahora, una vez obtenido pues estos resultados, se va a resembrar el placa, pero esta vez en cultivo enriquecido, dependiendo de qué estamos buscando, si bacterias o estructuras fúngicas, pues lo vamos a realizar en agar nutritivo, a los parámetros previamente mencionados, o en Agarpapa dextrosa. Posteriormente, pues se realizó el estriado para aislar las cepas y posteriormente volver a someterlas a una presión selectiva. Ahora, lo que se puede ver preliminarmente en nuestros resultados es que a medida aumentaba la concentración de agentes tóxicos, pues también disminuía la densidad de bacterias dentro de las placas. En este caso, pese a que no se puede ver bien por la forma en la que se realizaron los registros, pues se puede ver igual como cada vez hay menos colonias formadas y tienen comportamientos diferentes. Es decir, hay diferentes cepas que pueden resistir y ganar la competencia en tanto esta concentración como las siguientes. Y en el caso de pues Agarpapa dextrosa, es una situación pues bastante similar, en donde las concentraciones de menor agente tóxico pues tenían mayor diversidad, mientras que las demás cada vez iban perdiéndola. Y bueno, una vez hecho el estriado, pues se puede ver, por ejemplo, que en el caso de cipermectrina, de 200 y de 1000 miligramos por litro, se puede ver que se encuentran en algunas placas estructuras bastante similares, con quizás pues distintas apariencias, comportamientos frente a la luz, etcétera, lo cual nos hace teorizar que a partir de cierto umbral, pues las bacterias que sobreviven a estas condiciones ya son bastante específicas. Cosa diferente en el Agarpapa dextrosa, en donde sí se puede ver que efectivamente sigue habiendo diversidad, incluso con la mayor cantidad de bacterias. Entrando un poco también en la etapa de discusión, pues esto puede deberse a que a que los hongos pues tienen esta capacidad de excretar estructuras, de excretar enzimas extracelulares que pueden hidrolizar o de alguna forma destruir estas estructuras altamente recalcitrantes y bastante estables, como pueden ser en el caso de hidrocarburos, por ejemplo, pues los anillos cíclicos, cosa que se le dificultaría a las bacterias. Bueno, obtuvimos un resultado bastante similar en el caso de los hongos, en donde a medida que se aumentaba la concentración se encontraban diferentes tipos de cepas y formaban colonias con una visualización y una aparente morfología diferente. Ahora, como mencionaba, nuevamente se va a realizar una presión selectiva sobre las bacterias aisladas por estriado, a las mismas concentraciones a las que fueron incubadas inicialmente, pero esta vez van a ser en cultivo sólido, en agar mínimo de sales. Claro, suplementado con lo que mencioné anteriormente. Una vez obtenido esto, se va a realizar un análisis fenotípico, dependiendo de si son bacterias o si son hongos, con tinción de Gram, tinción negativa, y bueno, visualizando con azul de lactofenol en el caso de los hongos microscópicos. En el caso de visualización de levaduras, también vamos a usar tinción de Gram para la confirmación de que son efectivamente levaduras. Y bueno, ya ahondando en los resultados, pues en el caso de la cipermectrina y PDA se pueden ver ciertas estructuras verdosas, rugosas en el crecimiento de la placa suplementada con cipermectrina, y a medida va aumentando la concentración, pues va reduciéndose va reduciéndose esta densidad, y cada vez se ven menos estas estructuras y se ven más estas especies de mucosidades o colonias mucosas, blanquecinas y un poco más opacas, con un comportamiento diferente en la luz. Ahora, en el caso de la cipermectrina a una concentración de 1000 miligramos por litro, se puede ver no solamente que hubo alguna especie de fragmentación de la placa o de división entre pues, el medio mínimo de sales y pues, la suplementación.
En el caso del incubado en agar nutritivo, pues se puede ver algo muy similar, una especie de resuspensión de pues este agente contaminante o de lo que a mi parecer eso parece, pero también que a diferencia de los posibles hongos encontrados en la papa dextrosa, estos tienden más a formar tanto colonias puntuales como biofilms, como se puede apreciar. Este es un comportamiento que también se encontró en el caso de la gasolina, solo que recordemos que en el caso de la gasolina es liposoluble, mientras que el medio en el que es cultivado es hidrosoluble, por lo que es entendible que se realicen estas acumulaciones con el tiempo de este agente tóxico y bueno, como se puede ver en la placa, las bacterias o los hongos que crezcan aquí pues van a digamos un poco que evitar esta acumulación debido a que hay una gran concentración de este, quizás no tengan los genes de resistencia o el comportamiento fenotípico de resistencia a esta concentración específica, que recordemos ya no es gasolina al 10% porque se han acumulado. Entonces probablemente estas bacterias, sobre todo las que se encuentran en esta parte media de la placa, sí tengan la capacidad de aprovechamiento, más no tengan una resistencia a concentraciones tan altas de la gasolina. Ahora, en el caso de gas 1% y gas 5%, de forma similar a la anterior, en el caso de menor concentración, han habido presencia de, pues, además de este aparente biofilm, que no se sabe si es bacteriano o es alguna estructura fúngica, también de esta especie de micelio verde que, bueno, se va a ahondar más sobre lo que es una vez realizada la microscopía. Y en el caso del gas 5%, pues parece que se han habido formación de colonias también, no solamente de estos, de lo que parecen ser hongos macroscópicos, sino también de levaduras puntuales, que posteriormente van a ser revisadas en la tinción de Gram. Ahora, en el agar nutritivo sucedió algo diferente. Debido a que en concentraciones menores de gasolina parece haber predilección por la formación de biofilms, mientras que a medida aumenta la concentración aparecen colonias puntuales. Probablemente sean colonias o cepas distintas de bacterias. Ahora, respecto a la tinción de Gram, como mencioné, obtuvieron las levaduras obtenidas en el PDA y bueno, a través de la tinción de Gram se pueden confirmar que son levaduras al ser teñidas de morado, como es esperable en este caso, y también se pueden ver estructuras circulares que parecen también presentar muestras de gemación, al estar agrupadas en duplas y tetradas. Y bueno, en el caso de la nigrosina, esto nos permite apreciar de mejor manera pues las bacterias en el caso del agar nutritivo. En este caso parecen haber algunos cocos como diplococos. Ahora, respecto a la tinción de hongos microscópicos, pues se pueden reconocer algunas estructuras, por ejemplo, micelio y esporas, y finalmente en la tinción negativa se pueden apreciar hifas fúngicas, pese a que esta fue una tensión que se realizó de manera accidental, aún así nos permite reconocer de mejor manera algunas de las estructuras propias de los hongos, confirmando que lo que creció en PDA fueron efectivamente hongos. Ahora algunas recomendaciones antes de pasar a las conclusiones. Me parece que debería haber una mejor forma de recolección de datos, quizás a través de una base de datos compartida con todos los grupos, debido a que se complicó de sobremanera el extraer las imágenes y resultados por parte de cada uno de los grupos, teniendo que hacer llamadas, mítines, etcétera, para poder recopilar los datos una vez finalizado el experimento. También recomiendo estandarizar la temperatura de cultivo por los medios ya mencionados en el cultivo MCM líquido, incorporando quizás un shaker de agitación en lugar de hacerlo a temperatura ambiental, con el objetivo de recuperar la mayor cantidad de microbiota posible. También me parece que sería buena idea medir la densidad óptica también del cultivo líquido, quizás con espectrometría AO de 600 como es estándar en estos casos. Y bueno, recolectar de forma más ordenada y estratégica las muestras que están participando en el experimento. Ahora, algunas sugerencias para obtener resultados más replicables y pues más aprovechables biotecnológicamente son, en primera, además de medir la cinética microbiana, como ya se mencionó, es, posterior a la caracterización fenotípica que hemos realizado, realizar una caracterización genotípica por medio de herramientas de biología molecular. Esto, por ejemplo, a través del amplicón 16S para encontrar pues las bacterias o las cepas específicas de las bacterias, su género, su especie, etcétera. Y pues también eventualmente hacer genómica funcional y quizás incluso metagenómica para caracterizar genes de resistencia o genes degradativos y a su vez entender un poco más acerca de esta ruta metabólica a través de la metagenómica. Y bueno, las conclusiones que hemos obtenido es que el suelo de Lima alberga una gran cantidad de microorganismos nativos que se adaptan a contaminación por pesticidas y hidrocarburos, lo cual es incluso preocupante debido a que las bacterias no desarrollan y mantienen genes de resistencia o degradación por ningún motivo, debido a que, como mencioné, esto representa una presión metabólica constante. Es decir, que las bacterias que se encontraban y pueden resistir a estos tienen una ventaja competitiva al hacerlo. Es decir, que probablemente la tierra en esos lugares donde se obtuvieron las muestras pues estaban previamente contaminados con ello.
También, bueno, estos cepas representan un potencial de bioremediación y, bueno, también de esta forma se pueden desarrollar herramientas de gestión ambiental, sobre todo conociendo que pues hubo una mayor presión inhibitoria sobre las bacterias y sobre la gasolina, siendo que probablemente el que tengan estructuras más diversas y complejas, siendo una serie de múltiples alcanos con estructuras diferentes, pues vuelva más difícil la degradación de esta misma. Y bueno, respecto a la diversidad metabólica, pues es interesante el entender que hubo una coexistencia tanto de bacterias como hongos dentro del mismo suelo, siendo que estos forman parte de un solo ecosistema complementario que reflejan comunidades complejas con funciones metabólicas, como mencioné, complementarias. Y bueno, esto sería todo por mi presentación. Agradezco muchísimo nuevamente la oportunidad de presentarla y espero que la hayan disfrutado.